Y el que ha llegado con pilas es don Javier Zúñiga, hola, economista. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Que veo que ha estado usted en la playa, don Javier. ¿Ah? Bienvenido. Sí, eso es cierto. Confieso, ¿no? Qué pecado. Ha publicado, Javier, un informe que yo creo que ha logrado sintetizar de una manera muy gráfica todos los números de la economía peruana. Yo quisiera, Javier, que hagas un resumen de estos números, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el crecimiento de la economía y con otros índices importantes. Bueno, la idea del documento no es otra cosa que mostrar cómo están algunas variables macroeconómicas, ¿no? Y establecer de que este es un país que puede crecer mucho más, que está creciendo únicamente el 4%, pero puede crecer mucho más. O sea, tu proyección, la proyección que tú has tomado es que este año vamos a crecer casi 4%, o sea, 3.9 me parece que dice tu proyección. Sí, yo considero que es una proyección muy conservadora, 3.8, 3.9%, pero este es un país que podría crecer fácilmente entre el 5 y 5,5%. ¿Por qué no crece de esa manera? Fundamentalmente creo que no se cumplen las 3 reglas de oro para invertir. Si tú inviertes, inmediatamente el crecimiento va no a correlacionarse. Si tú inviertes hoy día, mañana no vas a esperar un resultado de rentabilidad, por lo tanto va a haber crecimiento. Pero las 3 razones para crecer son: 1, estabilidad política, no la hay. 2, un poder judicial justo, tampoco lo hay. Y 3, no me cambies las reglas de juego. Y esas 3 reglas de oro no se están cumpliendo. Si se cumplieran, y yo soy un inversionista local o inversionista extranjero, fácilmente podría invertir en el Perú 10.000, 20.000, millones de dólares. Y no lo hago porque sencillamente no se cumplen ninguna de las 3 reglas de oro para invertir. En relación a la estabilidad política, todos los días hay una confrontación entre el legislativo y el ejecutivo. Entre el propio legislativo hay confrontación diaria y francamente... ¿Y esas 3 razones han sido por las que también se ha visto que ha habido un crecimiento bajo en enero? Yo creo que las razones por las cuales no hay un crecimiento no es fundamentalmente por las 3 razones que te cito, pero en el mes de enero usualmente, históricamente, la historia económica del país muestra resultados pequeños, ¿no? El año pasado el resultado fue 3.9, casi 4%, pero fundamentalmente porque el sector pesquero creció muchísimo, ¿no? Si el sector pesquero no hubiera crecido muchísimo, no hubiera habido ese resultado. Y en enero, lógicamente, no hubo pesca, por lo tanto el sector creció casi nada, prácticamente nada, y el resultado fue del 1.25%. Por lo tanto, si tú quieres crecer, tienes que invertir, ¿no? Porque cuando inviertes esperas una rentabilidad y un rendimiento. Y este es un país que tiene cifras favorables en inflación, cifras favorables en deuda, cifras favorables en exportaciones, ¿no? Pero la cifra más importante, que es el crecimiento, tienes que obtenerla con recursos que vengan fundamentalmente del exterior y recursos del sector privado. El recurso del sector público es ínfimo. Si tú haces un análisis del volumen de la inversión, más o menos un 20% es privado y un 4%, 5% es público. Quiere decir que el sector público no aporta prácticamente o casi nada. Entonces tú lo que tienes que darle al inversionista, local o extranjero, es tranquilidad. Y no la hay, pues, todos los días pasa algo. Como está diciendo usted mismo, la situación, la realidad política parece estar descontrolada. Es como que ya con eso es difícil luchar contra esto. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno para que tal vez impulsar las otras razones, ¿no? Es decir, impulsar la inversión solucionando otras cosas? Giovanna, yo creo que deberían de dejarse de estarse confrontacionalmente todos los días o estarse peleando, sentarse en una mesa y decidir todos juntos, ¿no?, acerca de qué es lo que se podría lograr con esta economía. Si esta economía creciera el 5,5%, se podría rebajar 2 puntos de la pobreza cada año. ¿Sabes cuánto se está bajando de la pobreza cada año? Medio punto. No es nada. No es nada.
En este momento usted es casi 22, además ha habido hasta un retroceso de la pobreza. Si la pobreza pudiera estar en 14, 15% en el 2023, 2025, sería fabuloso. Pero tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo. El sector privado, gracias a Dios, no mira el tema político. El sector privado camina hacia adelante. Y el sector público debería de sentarse con el sector. ¿Tú has visto alguna vez al presidente Vizcarra sentado con los miembros de Confiep? Yo no. Nunca he visto al señor Benavides con el señor Vizcarra sentados en una mesa. ¿Vamos juntos a hacer algo por la economía peruana? Nunca. Pero la interrogante, yo creo más importante, porque uno ve las cifras, yo estoy revisando anoche tu informe, y las cifras una vez más no son malas. No, son buenas. Es decir, pese a todo, seguimos creciendo casi el 4%, es lo que hemos crecido el año pasado, lo que probablemente lleguemos a crecer si las cosas siguen como están, sin ninguna gran modificación. La inflación está bajo control, ¿no es cierto? Sí, claro. El tipo de cambio, es más, está mejorando a favor nuestro, ¿no es cierto? El riesgo país, mal no estamos, estamos cerca de Chile, que es uno de los lugares más atractivos. Y la cifra Ahora, 133. ¿cuáles son los problemas? Que la inversión pública, que es lo que tú has señalado, disminuye. Ahora, lo absurdo es que tenemos reservas internas. ¿Cuánto tenemos? Como 60.000 millones de dólares. 63.000 millones de dólares, pero las reservas no son para utilizarse... No, claro, pero eso significa que si tú necesitaras recurrir al endeudamiento externo, tienes respaldo para hacerlo, ¿no es cierto? El nivel de endeudamiento es bajo. No, ¿qué es lo que pasa? Es que no hay la suficiente inversión. Hay los recursos, por ejemplo, para el programa de reconstrucción. Hay 25.000 millones de soles para hacer obra y no se hace ninguna. Y tú me dirás, porque los gobiernos locales, los gobiernos regionales recién han entrado y por lo tanto todavía no saben cómo hacerla. ¿Y por qué no lo hacen ellos directamente? Tú vas al norte, a toda la zona desde Trujillo hasta Piura, y las carreteras están destrozadas, no se ha hecho nada. Claro, las cifras en nuestro país son buenas, pero no se reflejan los problemas sociales que tenemos, porque no reduce la pobreza tampoco. Ciertamente. Si es que nos pusiéramos de acuerdo, estoy seguro de que la economía... Claro, es como en un hogar, si tú todo el día, esposo y esposa, estás peleando... Pero la interrogante, resultado. Pero ¿sabes cuál es la interrogante, Javier? O sea, ¿cómo es posible que tengamos estas cifras? Y es la pregunta que incluso yo hago el día de hoy. He escrito en el diario Exitosa una columna que se llama Susy Díaz y la reforma política. Porque recuerdo esa frase de Susy Díaz, ¿te acuerdas que en el Perú la vida nos vive y lo que hay que hacer es vivir la vida? No dejes que la vida te viva. Y es que eso nos pasa. A nosotros nos pasan cosas y las sufrimos y no tenemos ninguna intervención en hacer que las cosas sean diferentes. No es verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo es posible que tengas estos índices de crecimiento sostenidos durante casi 20 años y tengas los niveles de pobreza, los niveles de desnutrición, la crisis en el sistema educativo, maestros y policías ganando la tercera parte de lo que ganaban hace 50 años? O sea, no puede ser. O sea, no es sensato que tengas simultáneamente estos dos fenómenos, índice de crecimiento extraordinario y los niveles de miseria de nuestros servicios públicos. Mira lo que ha pasado en el hospital de salud. O sea, la señora Molinelli andaba molesta conmigo, moléstese señora Molinelli, pero es un desastre de salud. O sea, hubo una falla técnica en la planta de servicio eléctrico del hospital Almenara. El hospital se quedó sin servicio eléctrico, prendieron el grupo electrógeno, resulta que el grupo no abastece a todo el hospital. Entonces no sé qué diablo nos va a pasar el día que hay un terremoto, ¿no? Porque no abastece y encima hubo un apagón de 4 horas, 3 horas o sea, ya... Esos son los problemas sociales. O sea, eso en el Perú del crecimiento te está pasando. 60% de desabastecimiento de las cosas básicas en los hospitales. 60%. Pero dicho de otra manera, el nivel de crecimiento del país, que es 4, está bien, pero no sirve para reducir la pobreza. ¿Cómo haces, Javier? No, simplemente yo creo que si hay estabilidad política, si el señor presidente de la República se junta con todos los empresarios, vamos a trabajar juntos y con presencia del legislativo, solucionarías una parte. La segunda parte es decirle al Ministerio de Economía, oye, no cambies la regla de juego todos los días, pues, y tú ves cada año que todas las reglas de juego del sector tributario se cambian. Ajá. Párala, pues, y vamos a trabajar juntos. Y yo creo que en el tema de un poder judicial justo, y es un tema... Claro, porque es un problema como de concepto, ¿no es cierto?
o ajustas más a esos que son los que pagas, o amplían la base tributaria, Claro. para lo cual la economía Está formal tiene que clarísimo. crecer. Hay que ampliarla, porque no es justo que a los mismos, a nosotros tres los mismos, seamos los mismos que pagamos siempre. Yo creo que simplemente hay que ampliarla. Bien, bien, está clarísimo. Muchísimas gracias. Está muy bueno, Arre. ¿Cómo por esto. se puede acceder a tu informe, Javier? Que Bueno, está bien. tú lo tienes y podemos inmediatamente Ponerlo viralizarlo público. o lo levantamos en el periódico. Bien. Vamos a ponerlo, yo le voy a pedir a Esther para que lo pongan en Exitosa. Está muy bueno, es un resumen, se llama Coyuntura Económica en el Perú, y son los números. Sí, Son los números del Perú, muestran que yo la creo realidad. que todos deberíamos tener acceso a ellos. Perfecto, ha quedado clarísimo el tema. Son las 7:31 y nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con la ministra de Producción. Vamos a hablar con ella sobre el congresista Roberto Vieira y este escándalo. Nos vamos a una pausa, regresamos.